Módulo virtual Gran Pirámide de Giza. Reconocimiento recorrido del perímetro de las 4 caras compuestas de la estructura de la pirámide e ilustración parte interna de las cámaras, gran galería y pasajes, etc. Tan grandes y majestuosas, pirámides únicas como el sol naciente o la luna en su regocijo, están allí perpetuas, representándose como portal de medio para alcanzar la divina eternidad. Dijk Fran Fran. ¿Qué encontramos internamente en una pirámide egipcia? Un vasto largo camino de pasillos y pasadizos que nos llevarán a encontrar el refugio de descanso de los grandes faraones en los que se les otorgaba esas tumbas inmensas a su honorífica memoria. Partes internas, composición, pirámides egipcias. En este modelo indagaremos algunos de los secretos internos que esconden y conforman las pirámides. Primera, pirámide de oro o piedra angular de oro. Segundo, arco del pacto. Tercero, piedra caliza de toba blanca, la cubierta exterior de la gran pirámide. Cuarto, los bloques de piedra utilizados dentro de la pirámide, otra forma de piedra caliza que contiene cristal y una pequeña cantidad de metal.
Aquí proyectamos la entrada que nos conlleva al pasaje ascendente hacia la cámara de la reina. Luego entramos a la gran galería para llegar a la antecámara, luego de esta concluir con la cámara del rey. Quinto, la gran caudal del río Nilo que pasaba por estos acuíferos produciendo una corriente eléctrica se conoce como fisioelectricidad. Sexto, capas de piedra caliza. Séptimo, acuífero. Templos egipcios. Los templos egipcios fueron construidos para el culto oficial de los dioses y la conmemoración de los faraones del antiguo Egipto en las regiones bajo su dominio. Los templos eran vistos como el hogar de los dioses o faraones deificados a quienes eran dedicados, y en ellos los faraones y el clero egipcio llevaban a cabo diversos rituales. Las funciones centrales de la región egipcia: realizar ofrendas a sus dioses, recrear pasajes mitológicos mediante festivales y proteger de las fuerzas del caos. Estos rituales eran vistos como necesarios para que los dioses mantuvieran el orden divino del universo. El cuidado del hogar de los dioses era obligación de los faraones, que dedicaron ingentes cantidades de recursos para la construcción y el mantenimiento de los templos. Por necesidad, los faraones delegaban la mayoría de los rituales en una amplia casta sacerdotal, aunque la mayor parte del pueblo llano permanecía al margen de la participación directa de las ceremonias por tener prohibido el acceso a las zonas más sagradas de los templos. A pesar de ello, el templo siempre fue un importante centro religioso para todos los egipcios que iban a ellos a rezar, realizar ofrendas y buscar la guía de los oráculos. Estos templos se encuentran entre los ejemplos más grandes y duraderos de toda la arquitectura egipcia, y aparecen decorados y ordenados según los complejos patrones de simbolismo religioso. Su diseño típico consistía en una serie de salas cerradas, patios abiertos y monumentales accesos flanqueados por pilones, todo alineado por un eje que marcaba la ruta de las festivales procesionales. La construcción de templos en Egipto continuó a pesar del declive de la nación y su pérdida de independencia bajo el dominio del Imperio Romano. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, la religión politeísta egipcia tuvo que afrontar una creciente persecución, y el último templo fue cerrado en el 550 después de Cristo. Durante siglos los templos sufrieron destrucción y abandono. No fue hasta comienzos del siglo XIX, y especialmente tras la invasión napoleónica de Egipto, cuando crecería el interés por el país del Nilo entre los occidentales,
dando lugar al nacimiento de la egiptología y el auge del turismo para visitar los restos de aquella civilización. Docenas de templos han sobrevivido hasta los nuevos días y algunos son atracciones turísticas de fama mundial, contribuyendo de manera importante a la economía de Egipto moderno. Los egiptólogos continúan estudiando los templos supervivientes y los restos de los destruidos, pues son los valiosas fuentes de información sobre la sociedad del antiguo Egipto. Funciones. Residencia de los dioses. De acuerdo con la mitología egipcia, los templos del antiguo Egipto eran residencia de los dioses en la tierra. De hecho, el término que los egipcios empleaban para definirlos en abreviatura HWT-NTR significa mansión o recinto de un dios. La presencia de los dioses en el templo era un nexo de unión entre el mundo divino y el humano y permitía a estos últimos relacionarse con ellos mediante diversos rituales. Según creían, estos rituales mantenían al dios y le permitían continuar con su papel en la naturaleza, el de garantizar la Mat, el orden ideal de la naturaleza y la sociedad humana según las creencias egipcias. El mantenimiento de esta Mat era todo el propósito de la religión egipcia y por lo tanto también del templo. Economía y administración egipcia sobre los templos. Los templos fueron centro clave de actividad económica. La más grande necesitaban enormes cantidades de recursos y empleaban decenas de miles de personas entre sacerdotes, artesanos y obreros. El funcionamiento económico de un templo era similar al de una gran casa egipcia, con sirvientes dedicados a la atención del dios, de la misma manera que lo harían con el dueño de una propiedad. Esta similitud se refleja en el término egipcio para las tierras de un templo y su administración, que viene a significar casa o bienes. Destacaré uno de los monumentos más importantes de Egipto entre los muchos que hay. Aunque la situación política no ha sido la idónea en los últimos años, Egipto no deja de ser un país único e impactante, con una cultura ancestral, aún bien visible en sus ciudades y paisajes. Por este motivo te presentaremos uno de mis favoritos dentro de la lista y que para mí es el más importante de entre ellos. La Esfinge. Situado al lado de las pirámides de Gizeh, la Esfinge es uno de los monumentos históricos de Egipto que a uno se le graba más en la retina. Con cerca de 60 metros de largo, se cree que data del siglo XVI a.C. Simula el cuerpo de un león, mientras que se considera que la cabeza representa a alguno de los faraones de la época, posiblemente Kefren. Se ha restaurado en diversas ocasiones, aunque nunca se ha reparado su nariz, de la que nunca se ha tenido constancia.
tras el abandono. Después del cese de sus actividades religiosas originales, los templos egipcios sufrieron una lenta decadencia. Muchos fueron dañados o desmantelados por los cristianos en su intento por erradicar los restos del paganismo. Unos pocos, como Luxor y Philae, fueron convertidos en iglesias, pero la mayoría quedó en completo desuso y durante siglos los habitantes locales usaron sus piedras para construir nuevos edificios. Lo que las personas dejaban intacto estaba todavía a merced del tiempo. En las zonas desérticas los templos podían quedar cubiertos por la arena, mientras que los cercanos al Nilo, particularmente en el Bajo Egipto, quedaron muchas veces cubiertos bajo capas de sedimentos fluviales. Por lo tanto, algunos templos importantes como los de Memphis y Heliópolis se redujeron a la ruina, mientras que otros, alejados del Nilo y de centros de población, permanecieron casi intactos. Con la pérdida de la comprensión de los jeroglíficos, la información sobre la cultura egipcia y sus creencias conservadas en los templos permaneció ininteligible para el mundo.